Juan Pablo II, el Papa peregrino, se convirtió el 16 de octubre de 1978 en el primer pontífice eslavo de la historia. Un político, un santo, un místico. Para conocer el yo más íntimo de Karol Wojtyła, viajamos a su tierra natal. Visitamos Wadowice y recorrimos la casa donde nació. En la Plaza de la Victoria en Varsovia, recordamos aquellas palabras que cambiaron la historia de Polonia. Subimos la colina que conduce a la cantera, donde trabajó como obrero y escribió sus primeros poemas. Estuvimos en el Teatro Grotesca y recordamos su visita al campo de concentración de Auschwitz. Amante de las montañas, ha alcanzado la cumbre más alta a la que él, como hombre de fe, pudiera aspirar, la santidad. Acompáñanos a Polonia, a la tierra de Juan Pablo II. Nos encontramos en Varsovia, la capital de Polonia, la tierra donde nació y se forjó un santo, la tierra de los montes Tatras, de los lagos y bosques que tanto amó Karol Wojtyła, la tierra de Juan Pablo II, el papa que provenía de un país lejano. Una ciudad que bordea los 2 millones de habitantes y que se levanta a orillas del gélido río Vístula. Es la capital de un país que desde el año 2004 se incorporó a la Unión Europea y que busca afianzar sus lazos con Occidente. Es asimismo la reserva del catolicismo en Europa. Dicen que el lugar de origen marca el destino y misión de las personas. Para Karol Wojtyła, su tierra natal marcó a fuego su personalidad, su historia y su misión. Non abbiate paura, aprite, anzi spalancate le porte a Cristo, alla sua salvatrice potestà, aprite i confini degli stati, i sistemi economici come quelli politici, i vasti campi di cultura, di civiltà, di sviluppo. Non abbiate paura. Las primeras palabras que el Papa eslavo dirigiera al mundo el 22 de octubre de 1978 se constituyeron en el hilo conductor de todo su pontificado. Sus palabras despertaron en forma especial el corazón y la mente de los polacos. Nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi, bo trzeba łączyć zawsze te dwa słowa. Nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi, ponieważ lęk człowieka zniewala. Nie bójcie się. Chrystus jest wyzwoleniem, w Nim jest cała prawda. Paweł Suniewicz es uno de los periodistas y escritores que más ha investigado y escrito sobre Juan Pablo II. Uno de sus últimos libros se titula El Papa de Polonia, nuestro santo. Tenía 18 años cuando el sumo pontífice visitó por primera vez Polonia en junio de 1979. Para él, la misa en la Plaza de la Victoria significó el inicio del cambio. There were 300,000 people around the Pope that stand here. It was very, very hot. You know, it was more than 30 degrees, and we spent here on this place 5 hours or so. So it was really hard. But we saw that we are together. That it's not one person, second person, third person. No, we are 300,000 that share the same values. And when the Pope started to speak, and he said, you cannot understand this country, this city that suffered so much
without Christ. So people got crazy. We started to clasp, and then we started to shout and then to sing. For us, it was like something you also have your voice. It's not only the Pope that speaks, it's also we can speak. I'm sure that solidarity, it started here. And it was the right moment, the right place, the right person, and it was true. It became true. After this visit, we changed our mind, and it wasn't only event, it was a process to change type of thinking, to not to feel as subordinate, to feel as important human being. And he enhanced our positive thinking about the future. Thanks of him, we have a democracy in Poland. The choice of Karol Wojtyła, a cardinal from Kraków, as the Pope John Paul II was also a political fact. Because of the activity of John Paul II, it was possible to destroy the so-called Berliner Wall, and also it was possible to change the system in Poland from non-democratic into democratic. Generalnie Kościół w czasie walki z komunizmem był bardzo znaczący dla wszystkich, bo był taką oazą wolności przygarniającą nie tylko katolików. No, a Jan Paweł II uosabia takie otwarte i odważne spojrzenie na świat. Símbolo de esta lucha por la libertad religiosa es la iglesia del Arca en Nowa Huta, en las afueras de la ciudad de Cracovia. Tam były największe tego. Później tutaj to już nie było. No były tylko, później były te takie jak Ubicada a 10 kilómetros al este de Cracovia, Nowa Huta, más conocida como la ciudad sin Dios, era un complejo urbano que prometía ser el paraíso de los trabajadores. Nowa Huta, en castellano Nueva Acero, fue el escenario de los primeros enfrentamientos entre los trabajadores y el gobierno, y la semilla de donde nació después el movimiento Solidaridad. Como mediador ante las autoridades, Monseñor Wojtyła, entonces obispo auxiliar de Cracovia, logró dejar sin efecto las medidas contra la libertad de culto. Como polacos, uno puede ser creyente, otro no, pero cada quien está considerando y apreciando el significado de la figura de Santo Padre. En el tiempo de los cambios, y cambios profundos, estimulaba la sociedad, estimulaba a los polacos. Uno de los discípulos de Juan Pablo II fue el sacerdote y mártir polaco Jerzy Popiełuszko. Fue asesinado brutalmente el 19 de octubre de 1984 por agentes de la policía secreta. Tenía 36 años. I think the relation is about father and son. In spiritual sense, I think the Pope John Paul II, it was a teacher of the truth. In 1987, when the Pope was in our country, he was here about 1/2 of hour. It was a private part of his visit, no interview, only prayer. Para conocer a este hombre que en sus viajes pastorales recorrió una distancia 3 veces superior a la que separa la Tierra de la Luna, quisimos recorrer y buscar las raíces de su querida tierra natal. Desde Varsovia, cruzando campos, plantaciones agrícolas y bosques, llegamos a la antigua ciudad de Wadowice,
donde el 18 de mayo de 1920 nació Karol Józef Wojtyła. Hoy día la ciudad, con unos 20.000 habitantes, es sinónimo de Juan Pablo II. Es lo que le ha dado fama a este lugar, lo que atrae a miles de turistas que continuamente visitan la casa museo que guarda los tesoros de la vida de Karol Wojtyła. Aquí vivió hasta los 18 años. The next room is the bedroom, which is a very symbolic place for us because we know that John Paul II was born in this room. The cradle is from that time. We were not able to find the original ones because they had the custom to pass it on within the family. Who had the baby next was taking the cradle. Cradle is a symbolic place of birth, John Paul II. We know he was born in this middle room, and in his biographies they are writing that he was born while people in the church were singing Litany to Mary. The biggest room, and in the cases we have things which belong to the Holy Father. Here we have First Communion, personalized Holy Car, and the scapular of the Holy Father. He received this scapular here in Wadowice as a little boy, and he was wearing it for many years. Entre los objetos más significativos se encuentra la túnica con que asistió al cónclave de 1978, después del cual salió elegido papa, y la única foto donde aparece con su mamá, Emilia Kaczorowska. Este retrato lo mantuvo en su escritorio hasta el final de sus días. And here we are right now in front of the stage where Karol Wojtyła played as an actor. When Karol was leaving Wadowice, nobody knew he was to be the priest. He was saying this himself, even to the cardinal. When he came here for visitation, Cardinal asked if it's possible that he's going to the seminary, and Karol said no, he's going to be an actor. Otro de los atractivos de los peregrinos que siguen tras las huellas de Juan Pablo II es probar el kremówka, su pastel preferido. Buscando a algún primo o familiar de Karol Wojtyła, nos dirigimos desde Wadowice a la localidad de Chaniec, un valle agrícola que se levanta en medio de colinas y aislados caseríos. Ya comienza a oscurecer. Hasta Chaniec no llegan los peregrinos ni turistas. Tu mieszkali jego pradziadowie. Powiedział kiedyś jako kardynał, a było to dokładnie 23 maja w 1974 roku, jestem związany z parafią czaniecką przez moich pradziadów. Otóż najstarszym prapradziadem, którego tu nawet nie ma, był Bartłomiej Wojtyła. Jego synem, czyli prapradziadem Wojtyły, jest Franciszek Wojtyła, który był między innymi sędzią gminnym. Jego synami był Maciej i Paweł, czyli pradziadowie Jana Pawła II. Maciej był krawcem i tu w Czańcu nie mógł znaleźć po prostu pracy. Kiedy pojechali już do Bielska-Białej Lipnika, narodził się ojciec Jana Pawła II, też Karol, porucznik w Wojsku Polskim. En esta zona viven unos 180 descendientes de la rama Wojtyła. Nos contactan con la hija de Bronisław Wojtyła, primo del Papa Peregrino. Vive cerca, en la localidad de Kęty. Sin embargo, la gestión para entrevistarlo no prospera. Con quien sí logramos conversar es con uno de sus amigos de toda la vida. Se trata del profesor Andrzej Potalski, quien lo conoció a mediados de los años 50 y mantuvo contacto con él hasta el final de sus días. Nos dedicó el libro Diario de una amistad sobre la relación entre Juan Pablo II y su familia. Że to był po prostu bardzo dużej miary udarowany tymi możliwościami, które w pełni wykorzystywał,
Ja wychowałem się na filozofii oczywiście fenomenologicznej, ale ta filozofia fenomenologiczna była dosyć mocno uwikłana w pewne słabości moderny, myśli nowożytnej. Karol Wojtyła potrafił bardzo interesująco i przekonująco pokazać pewien sposób wyjścia z tych kłopotów, które ta filozofia miała. Był właśnie personalizmem fenomenologicznym. Nos encontramos en el cementerio Rakowicki de la ciudad de Cracovia, donde en la sección militar descansan los restos de la familia de Juan Pablo II. En el mausoleo de la familia Wojtyła observamos la placa recordatoria de su madre, Emilia Kaczorowska, maestra de escuela, alegre y de mucho carácter. También descubrimos la placa de su hermano Edmundo, médico de profesión y que murió a los 26 años al contagiarse de escarlatina en el hospital donde trabajaba. Lolek, como le llamaban sus amigos, tenía entonces 12 años. Fue el único hermano que conoció. Su hermana Olga había fallecido al momento de nacer. Aquí descansan también los restos de su padre, el oficial Karol Wojtyła, mecanógrafo y calígrafo del Regimiento de Infantería del Ejército Polaco. Este camposanto fue visitado en varias ocasiones por Juan Pablo II. Bo jemu towarzyszyło cierpienie w ciągu całego życia. Śmierć najbliższych, matki, brata, do którego był bardzo przywiązany. To znoszenie cierpienia świadczyło o jego głębokim życiu wewnętrznym, o jego duchowości. Miał naturę bardzo wrażliwą, odbierał różne przykrości, ale je od razu były do zniesienia, bo on te cierpienia zawierzał Panu Bogu i w ogóle nie odczuwał cierpienia. On się nie zastanawiał, że cierpi. Poza tym ofiarował swoje życie za ludzkość, wobec tego jak coś ofiarował, to już do tego nie wraca. Natomiast cierpienia duchowe były dla niego wielkim przeżyciem, bo widział wśród swoich współpracowników, że są nie zawsze korekt, a także to, co w świecie się dzieje, te działania złego. Ojciec Święty obawiał się o los świata i tutaj przeżywał bardzo intensywnie. Hubo un personaje clave en su juventud que lo marcó profundamente. Se trata del sastre Jan Leopold Tyranowski, quien se cruzó en su vida por los años 40 cuando quedó huérfano de padre, madre y hermanos. Según el testimonio del mismo Juan Pablo II, tal vez no influyó directamente en la vocación sacerdotal, pero sí tuvo la influencia sobre la vida espiritual. Juan Pablo II, en su bibliografía, cuando relata las cosas de su infancia, de su juventud, se refiere también a este Jan Tyranowski y dice que gracias a él entró justamente en el mundo místico. Karol Wojtyła era uno de los preferidos de Jan Tyranowski porque Jan Tyranowski se dio rápidamente cuenta de la profundidad de la vida espiritual de Karol Wojtyła. Este lugar está lleno de misterio. Este lugar está lleno de la presencia de Karol Wojtyła.
si este lugar pudiera hablar, no sé qué podríamos aprender, porque aquí pasaban horas y horas conversando Jan Tyranowski con el joven Karol Wojtyła. En las afueras de Wadowice visitamos el santuario de San José o monasterio de los padres carmelitas descalzos. Karol, desde niño y más tarde como joven, peregrinaba con frecuencia a este lugar. La spiritualità di Papa Giovanni Paolo II era contemplativa e attiva. Come si può dire, come si dire in lingua latina, contemplatio in azione. Tutta il pontificato di di Padre Giovanni Paolo è molto ricco. C'è un misterio che quando l'uomo dedica molto tempo a preghiera a Dio, questo uomo ha molto tempo per altre cose. Ojciec Święty rano, jak przychodził przed mszą świętą, klękał na podłodze, nie na klęczniku i wpadał w trans modlitwy. Po prostu rozmawiał z Panem Bogiem. Było słychać jego takie jakieś szepty w jedną stronę i cały czas słuchał, co mu Pan Bóg mówi i był po prostu nieobecny. Po prostu był w innej przestrzeni duchowej. Para él, en su pensamiento, la montaña presenta una actitud vertical de la persona humana. Subir a la cumbre de montaña es subir donde la tierra se comunica con el cielo. Entonces, en forma simbólica, la montaña para él no solamente una estructura geológica, pero un modelo de subir espíritu humano hasta arriba. Juan Pablo II era un artista. Escribió obras dramáticas y poesía. Su capacidad de llegar al corazón tiene que ver con su estadía en Cracovia, cuando con un grupo de jóvenes fundó el Teatro Rapsódico. En la actualidad, esta compañía ha desaparecido y en su lugar funciona el Teatro Grotesca, uno de los primeros y más famosos teatros de títeres de Polonia. Jesteśmy w miejscu magicznym, można powiedzieć. Myślę o Teatrze Groteska. Magia polega na tym, że na tej samej scenie, na której my prezentujemy nasze spektakle, tuż po II wojnie światowej działał także Karol Wojtyła. To znaczy zdawał sobie sprawę z tego, że w teatrze, tak jak w wystąpieniach publicznych, istnieją słowa klucze i puenty, które są niezbędne do tego, żeby przekazać te informacje i ten komunikat, który chce się przekazać. Do tego dodałbym jeszcze także znakomite posługiwanie się przez papieża gestem. To jest rzecz, która jest wyjątkowa w wystąpieniach wszystkich wielkich tego świata. Papież pod tym względem jest rzeczywiście człowiekiem wyjątkowym. How are you? Hello. Para Karol Wojtyła, su familia eran los habitantes de Cracovia, ciudad donde vivió 40 años, como joven universitario, actor, obrero, seminarista, sacerdote, obispo y cardenal. Es aquí donde encontró su camino, donde se forjó su personalidad. En Cracovia se respira a Juan Pablo II. Cada rincón evoca al Papa polaco.
la ciudad, con sus 3 millones de habitantes y que en otro momento fue la capital del país, continúa siendo para muchos polacos el corazón de Polonia. Nos encontramos en la Plaza del Mercado, en el centro de la ciudad de Cracovia, que es un lugar de encuentro entre los polacos y foco de atracción turística. El origen de esta plaza se remonta al siglo XIII, siendo la plaza medieval más grande de Europa. Es conocida por sus puestos de flores, comida, ropa, artesanía y variedades de todo tipo. This is bread. This is lard with garlic butter, with onion, meat and cucumber. This is pork meat. It's very good and typical Polish. Muchos turistas se llevan algún souvenir con la imagen del dragón, símbolo de esta ciudad. Allá, a un costado de la plaza, ustedes pueden ver la Basílica Mariowska, Santa María, que fue construida entre los siglos XIII y XV, en plena Edad Media. Siguiendo las huellas de Juan Pablo II, nos dirigimos al barrio Debniki y nos detenemos en calle Teniecka número 10. Aquí, en el sótano de esta vivienda, vivió entre los años 1938 hasta 1944. En ese momento están preparando el lugar para transformarlo en museo justamente de Juan Pablo II. Pani tu była, nie? W tym 2002 to było. Fue en el año 2002. En el año 2002 cuando el Papa vino aquí para recordarse esos tiempos. Ella estuvo aquí, incluso su hijo pudo subirse al papamóvil, al auto de Santo Padre. En esta casa enfrentó uno de los momentos más dolorosos de su vida, la muerte repentina de su padre. Al igual que lo sucedido con su madre, tampoco de él pudo despedirse. Otra de las experiencias que marcó la personalidad de Karol Wojtyła fue su trabajo como obrero en una cantera a partir de septiembre de 1939, con el fin de no ser deportado a Alemania. Era un trabajo duro y peligroso. En los momentos de descanso, se dedicaba a la lectura y a escribir sus primeros poemas. Estamos en la zona de Cracovia que se llama Zakrzówek. Es un barrio de Cracovia. Y en esta zona trabajaba Karol Wojtyła. Durante él estudiaba en el seminario. Pueden mirar la altura de los muros, de las rocas. La temperatura podía bajar hasta menos 30. Entonces, pueden imaginar cómo fue el trabajo acá. Karol Wojtyła fue un hombre que quiso seguir a los grandes místicos y alejarse de los atractivos y clamores del mundo. Paradójicamente, al subir al trono de Pedro y sin buscarlo, se transformó en una de las figuras más mediáticas del orbe. Cambió las costumbres del pontificado. Las plazas, los hipódromos y los estadios se convirtieron en las nuevas catedrales.
si sveli per tutti la luce della speranza. Amen. On miał ten dar właśnie rozmowy z tłumami. To nie był monolog jego, ale prawdziwa rozmowa, prawdziwy dialog. Rozmawiał z nimi, oni odpowiadali. Wszystko było bardzo takie nieformalne, w formie takiej żartobliwej, ale zawsze była w tym jakaś głębsza treść. Grazie per questo dialogo. Non era un monologo, ma grazie alla vostra iniziativa era un vero dialogo. Alla vostra intelligenza. Este diálogo persuasivo, propio de Juan Pablo II, se daba especialmente con los jóvenes. De él surgieron las Jornadas Mundiales de la Juventud. Esta ventana del Palacio Arzobispal de Cracovia se ha transformado en la ventana más famosa de Polonia. Historia z tym oknem jest związana z pierwszą wizytą Jana Pawła II w Polsce, po jego wyborze. W czasie pobytu tutaj w Krakowie Ojciec Święty mieszkał w tym budynku. Wieczorem zebrało się bardzo dużo ludzi, zwłaszcza ludzi młodych, którzy modlili się, śpiewali, śmiali się, krzyczeli i bardzo się zdziwili, kiedy nagle, spontanicznie na parapet wyskoczył Ojciec Święty, otworzyło się okno i zaczął z nimi rozmawiać. I oczywiście młodym się to spodobało i to się stało już tradycją, że później za każdym razem, kiedy Jan Paweł II był w Krakowie, młodzi wiedzieli, że jest zdolny do takich rzeczy, więc przychodzili tu i domagali się już później tego, a on oczywiście to spełniał zawsze. Es conocido el amor que Juan Pablo II sentía por el pueblo israelita. Sus mejores amigos en Wadowice eran judíos. El 26 de marzo del año 2000 visitó el Muro de los Lamentos en Tierra Santa e introdujo una petición de perdón por las ofensas cometidas por los cristianos al pueblo judío. He was very friendly of the Jewish people, and especially here in Poland, and I know how he was helpful for the Jewish community. And everyone in the Jewish community, when he talks about the John Paul II, they're talking about with a lot of respect. Si bien Kazimierz es el barrio histórico judío por excelencia de Cracovia y un sitio de moda en la actualidad, muy cerca de allí, a 43 kilómetros, se puede apreciar la otra cara que vivió el pueblo judío cuando los nazis irrumpieron en el país durante la Segunda Guerra Mundial. Significativa fue la visita de Juan Pablo II al campo de concentración de Auschwitz-Birkenau el 7 de junio de 1979. Durante el primer viaje a su tierra natal como sumo pontífice, rindió homenaje a las víctimas del Holocausto. Este campo, Auschwitz I, fue creado en 1940 en los antiguos cuarteles del ejército polaco de la Primera Guerra Mundial. Al principio este campo tenía solamente 20 edificios. Entre 1940 y 1942 los prisioneros tenían que construir 8 edificios nuevos, en total 28 bloques. Cada día los prisioneros atravesaban la puerta adornada de una frase Arbeit macht frei, trabajo libera. Este lema cínico y sarcástico daba a los prisioneros recién llegados la esperanza de que si iban a trabajar serían puestos en la libertad del campo. En la práctica, dichas liberaciones eran muy raras y el trabajo era tan duro, tan pesado, que a menudo llevaba a la muerte. En cada bloque, más o menos 700, 800 o 900 prisioneros. El número medio de los prisioneros dentro de este campo oscilaba entre 20 a 40.000. Entonces el campo estaba lleno y las condiciones de vida eran muy precarias. ¿Cuántas personas se supone que murieron en este campo?
más o menos 1 millón, sí, en total. 90% de este número judíos. Aquí tenemos la vía del tren. Los trenes con los judíos entraban por esta puerta, la puerta de la muerte, y las vías del tren, por favor, miren, llegaban casi hasta las cámaras de gas y hasta los crematorios. Es el bloque número 11, bloque de la muerte o cárcel dentro del campo. Dentro del sótano de este bloque fue ejecutado Maximiliano Kolbe, San Padre Maximiliano Kolbe, que sacrificó su vida por otro prisionero, Francisco Gajowniczek. Cuando alguien huía del campo, los nazis elegían del mismo bloque, del mismo grupo de trabajadores, 10 o 15 prisioneros para castigar a ellos por la huida del otro. Un día elegían Francisco Gajowniczek, padre de una familia muy grande. Este señor tenía muchísimos hijos, por eso Maximiliano Kolbe, sacerdote polaco, preguntó al jefe del campo si puede sacrificar o sustituir la vida por el Francisco. Los nazis colocaron a San Padre Maximiliano Kolbe dentro de la celda número 18 y después de 14 días y noches, 2 semanas, Padre todavía estaba vivo. Por eso los nazis aplicaron dentro de su corazón inyección de fenol. La celda número 18 fue visitada por el Papa Karol Wojtyła, Juan Pablo II, durante su peregrinación en 1979. Y dentro de la celda número 18 vamos a ver las velas dejadas por el Papa Karol Wojtyła. Nos encontramos en un lugar infaltable para los peregrinos que siguen tras las huellas de Juan Pablo II en Polonia. Estamos en el Santuario de la Divina Misericordia, lugar íntimamente relacionado con el espíritu que animó el pontificado de Karol Wojtyła. The main message of the Divine Mercy is to remind the world the true face of God and the true face of human beings. This is exactly what John Paul said. And the true face of God, this is what we see in the image of Divine Mercy. This is what we saw in John Paul. Looking at him, we had no more questions, is God good? Is God the merciful Father? Because we saw the merciful Father in him. So actually, looking at John Paul, the whole Divine Mercy message becomes practical, very true. When we look at him, we see a strong person, a joyous person, fearless person. He trusted God. And the heart of Divine Mercy message is, God is love, trust him. So he did it. Para mí personalmente el mensaje el más importante que transmitió Juan Pablo II fue el mensaje de la Divina Misericordia. Él mismo fue el incansable propagador de ese mensaje. En mi opinión, no es una coincidencia que fue llamado por Dios ante su presencia en la noche de la octava de Pascua, justo cuando la Iglesia iniciaba la celebración del domingo de la Divina Misericordia. On nie okazywał, że jest człowiekiem świętym. On był człowiekiem świętym. Ta świętość realizowała się poprzez jego kontakt, poprzez modlitwę, poprzez kontemplację Pana Boga w jego życiu. Realizacja świętości towarzyszyła mu od samego początku. Przebaczył swemu bratu, który porwał się na jego życie. Nigdy nie narzekał. Co więcej mówił, to co już powtarzam, że dziękuję Panu Bogu, że mógł cierpieć dla wielkiej sprawy. Stawiał sobie tę sprawę, ale doszedł do wniosku, że trzeba trwać do końca.
Jóvenes chilenos, no tengáis miedo de mirarlo a Él. Mirad al Señor. Este es, amigos míos, el mensaje de vida que el Papa quiere transmitir a los jóvenes chilenos. En cuanto a los recuerdos de su visita a Chile en abril del año 1987 y a la reunión privada que sostuvo con el general Augusto Pinochet, señaló: Myśmy nie byli na audiencji prywatnej, bo to była prywatna audiencja. Niemniej papież był zawsze sobą. Zawsze powiedział to, co trzeba powiedzieć, a zawsze znalazł sposób kulturalny do przekazania tego, co trzeba było. Nigdy nie był dyplomatą w sensie, żeby bał się prawdy. Myślę, że to, cośmy widzieli, słyszeli, że papież domagał się demokracji w Chile. Todo Polonia se alegra con la canonización de Juan Pablo II. Se levantan diferentes templos y santuarios dedicados a su figura. Uno de los más importantes y concurridos es el santuario Juan Pablo II y el centro No Tengáis Miedo, ubicado en Cracovia, donde se conservan sus reliquias. Incluso nos tocó presenciar el primer matrimonio celebrado en el templo dedicado al nuevo santo polaco. Więc to tak z tych względów. Ale myślę, że Jan Paweł II to taki nasz przewodnik. Juan Pablo II para todos es como un gran punto de referencia. Es el personaje, ¿no?, del siglo XX y entrada del XXI. Me doy cuenta cómo en la vida de cada polaco, sobre todo gente de mi edad, un poco más joven, pues ha influido mucho Juan Pablo II. Y mi vida está muy unida a Juan Pablo II, porque sin Juan Pablo II probablemente no sería sacerdote. Para la mayoría de los polacos, aunque no participen de la Iglesia Católica, Juan Pablo II es una gran figura nacional. Algunos incluso han recurrido a él para pedirle un favor y han sido escuchados. Es el caso del matrimonio de Tomasz y Hania Palka. We had plans to have a lot of kids. We were not limiting, at least. We were thinking, let's have a big family. And that's how we started, and we expected, okay, we got married, and yeah, we expect to get soon a first baby and so on. And it didn't happen. 1 year, 2nd year, 3rd year, 4th year. I remember a lot of such difficult moments in our marriage that Ania was crying. After a while, I started to cry with her. En diciembre del año 2005, hicieron una peregrinación a Roma, rezaron en la tumba de Juan Pablo II y le pidieron el milagro. And I remember we came back from this pilgrimage and Ania said, I must check, maybe I'm pregnant. It was Grand Thursday.
so just before Easter. And it was first time we get to know that Ania is pregnant or can be pregnant. Yes, and then our son John Paul has been born in December 2006. Zmieniło się w ten sposób, że jakby nabrałam takiego przeświadczenia, że to, co Pan Bóg przygotował w moim życiu, to jest to najlepsze, tak? Że czasem nam się wydaje, że my wiemy lepiej, że chcemy czegoś innego, a jakby teraz widzę, że Pan Bóg wybrał najlepszy czas i dał nam taki czas bycia razem jako małżeństwo. Ludzi, kochał młodzież, miał ogromny szacunek do każdego człowieka, bo w nim widział oblicze Pana Boga. To był człowiek zawierzenia. Tak będzie, jak sobie Pan Bóg życzył. Był w łączności z Bogiem, on odchodząc chciał już być po tamtym u Pana Boga. Trudno się temu dziwić, dlatego że myślę, że to był człowiek tak wszechstronnie. Myślę, że jeśli coś robisz, to rób to tak, jak chcesz, po swojemu, spełniaj swoje marzenia. He brought back to be proud that the people can walk on the street, can be proud that we are Jew. We don't need to hide ourselves who we are. He was the person who changed it. Yo pienso que es el polaco más grande en nuestra historia. Supo combinar justamente la vida mística, la vida contemplativa, la vida espiritual con la vida de acción. He had his power, the strength to move on and not to be afraid of people, of politicians, of dangers, because he trusted God. Wydaje się to czymś naturalnym i to jest jakby powrót Jana Pawła II do każdego domu, do każdego serca Polaka. W związku z czym jest to jakby potwierdzenie jeszcze raz jego wielkości. Si existe en mí la verdad, debe estallar, escribió Karol Wojtyła en un poema. Al parecer, su verdad tiene que ver con su captación íntima de un Dios que es amor y misericordia. El poeta, el sacerdote, el sumo pontífice, el santo súbito. A solo 9 años de su muerte, el escalador de montañas alcanzó la cumbre.